¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tenemos interpretación a inglés y francés. Va a ser en español. Yo voy a hablar en español.
Muchísimas gracias. Sí, ya puedo iniciar. Sí, muchísimas gracias a todos. Iván, muchísimas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación y me alegra mucho compartir aquí con ustedes. Muchas gracias por la atención. Voy a compartir la pantalla rápidamente. Creo que ya se está compartiendo en modo presentación, ¿sí? Listo. Bueno, como Iván les comentaba, como Iván introdujo, yo voy a hablarles sobre la Declaratoria de la Naturaleza como sujeto de derechos y su relación con la construcción de paz sostenible en Colombia. Esto surge a raíz de un tema que me ha interesado desde hace más o menos cuatro años y es esta tendencia jurisprudencial en la que jueces colombianos están declarando, han venido declarando con mucha fuerza, ya ha perdido un poco ese impulso, a diferentes elementos de la naturaleza como sujetos de derecho. Ya contamos más o menos, pues mal contados, entre segundas instancias y jueces más territoriales, más o menos 20 espacios o elementos de especial importancia ecológica declarados como sujetos de derecho, sin que se haya demostrado hasta ahora algunos resultados relevantes de esas decisiones frente a la protección de estos recursos. Pero además, hemos visto que muchas de esas declaratorias, muchas de esas sentencias han puesto de presente una conflictividad ambiental en el territorio que puede amenazar la construcción de una paz sostenible en el país. Con ese contexto, yo me planteé las siguientes preguntas. ¿Qué relación, bueno, ya les cuento un poco sobre eso, qué relación existe o qué relación hay entre la declaratoria de la naturaleza como sujetos de derecho y la construcción de paz en Colombia? ¿Existe esa relación? ¿Hay alguna conexión, un punto de contacto entre estos dos momentos que estamos viviendo en el país? Por un lado, esta tendencia a que todo es sujeto de derechos, más o menos, y por el otro lado, esa tendencia a fomentar la construcción de la paz ambiental. El tema de la naturaleza como sujetos de derecho ha sido un tema que me ha interesado casi que desde el principio. He sido muy crítica de la eficacia de esas sentencias o de la construcción formal de estas sentencias. He sido muy crítica y pues quería mirar cómo funciona el tema a la luz de la construcción de paz ambiental. Entonces, para responder de manera preliminar estas preguntas, esta presentación tiene por objeto, en primer lugar, presentar un análisis crítico muy breve. No quiero repetir muchas de las cosas que ya se han dicho, intenté hacer un análisis un poco diferente de las sentencias. En segundo lugar, mirar si las sentencias abordan el conflicto y el posconflicto del medio ambiente. Y finalmente, proporcionar algunos elementos para reconfigurar o para redefinir esa relación que existe entre naturaleza y paz a partir de un concepto del territorio más amplio, que es lo que se ha usado en las últimas sentencias. Quiero hacer como un disclaimer inicial. Se trata de un análisis que se hará desde la perspectiva jurídica. Yo soy abogada, docente investigadora, trabajo en consultoría jurídica, casi que en la estructuración, el análisis legal de proyectos. Pero reconozco que este tipo de problemáticas deben abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria, pues indudablemente la relación entre territorio, medio ambiente, gobernanza, no pueden limitarse a un análisis crítico jurisprudencial, que es lo que yo vengo a compartir con ustedes hoy. Pero considero que es relevante este primer inicio de una investigación. Eso es un planteamiento que me gustaría desarrollar a profundidad. Quiero compartirlos inicialmente en este espacio. Me parece que es un espacio apropiado para hacerlo, pero y creo que es relevante para redefinir algunos conceptos o para aportar algunas líneas de cómo analizar el tema. Es evidente, y no lo discuto por ningún momento, que se requiere un análisis de caso que atienda las particularidades territoriales y sociales. Y este es un primer paso, el que estamos viendo acá. Podría ser un primer paso para que investigadores que están escuchando y que van a escuchar las charlas que vienen con posterioridad, que son efectivamente en este caso, pues se interesen para mirar el impacto que han tenido estos pronunciamientos jurisprudenciales. Como señalé, y ahora sí ya voy a iniciar, para realizar esta investigación, me planteé preliminarmente esta gran pregunta. La declaración jurisprudencial de elementos de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿es un instrumento de construcción de paz ambiental o por el contrario agudiza el conflicto por el medio ambiente y el territorio? Insisto, es un análisis limitado, es un análisis jurídico, sin una investigación de fuentes primarias en el territorio. Yo no fui a preguntarle a nadie en el territorio qué opinan de las sentencias. No por eso es menos válido el análisis, pero eso es un primer paso porque aporta elementos en esta dirección. Pero sí me gusta hacer este disclaimer antes de empezar.
Bueno, como antecedentes, ya empezando en la primera parte de mi intervención, como antecedentes importantes en otros ordenamientos jurídicos, como el caso del río Wanganui, el caso de la chimpancé Cecilia, bueno, diferentes casos, en el contexto colombiano se empezó a generar una transformación de la visión tradicional de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ya voy a hacer un paréntesis, voy viendo que voy 5 minutos, voy a hablar más despacio para ayudar a los intérpretes porque siempre me pasa, de pronto me tomo un minuto más. Entonces, esa tendencia jurisprudencial ha argumentado un cambio de paradigma, desde el antropocentrismo hasta el biocentrismo o el ecocentrismo, diferentes sentencias se inclinan por uno u otro lado. Entonces, la visibilización cada vez mayor y más mediática de elementos de la naturaleza, su importancia, las limitaciones del derecho ambiental y la falta de garantías para su protección por parte del ordenamiento jurídico vigente han sido factores que han impulsado el surgimiento de esta nueva tendencia que busca proteger a la naturaleza por el valor intrínseco que tiene y no necesariamente por los servicios que presta a la sociedad. Muchas elaboraciones teóricas y jurisprudenciales de los últimos años, eso podemos hacer un análisis estadístico del aumento en la investigación, en la producción académica jurídica incluso, han hablado de este cambio de paradigma al dejar de percibir al hombre como un elemento superior a los demás y a reconocerlo como algo que hace parte de la naturaleza que se encuentra al mismo nivel. Para hacer este análisis de estos elementos, bueno, se me olvidó comentar algo inicialmente. Yo me pregunto, y no lo he podido resolver, si estoy combinando peras con manzanas, es decir, si el fenómeno de construcción de paz ambiental y las sentencias de la naturaleza son temas en común, pero que no necesariamente pueden ser analizados bajo la misma óptica. Esa frase en español de comparar peras con manzana me sigue rondando en la cabeza y pues claro, esta aproximación es inicial. Para hacer el análisis que hice de ese universo de sentencias que tenemos en Colombia, tomé 10 ecosistemas. El río Atrato, del 2016, con la primera sentencia de la Corte Constitucional. El río Amazonas, el ecosistema amazónico, perdón, el Amazonas, que es sujeto de derecho por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente con parte del equipo interno de cumplimiento de la sentencia. El páramo de Pisba, los ríos Conveima, Cocora y Coello, el río Cauca, el río Pance, el río Magdalena, el Parque Vía Salamanca, Parque Isla Vía Salamanca, el Parque Los Nevados con 2 sentencias, una de tribunal y después una de Corte Suprema de Justicia, el Parque Las Hermosas, también reciente, el 2020, y el río Magdalena, que es la última que encontré así como llamativa, muy particular, las otras son muy comunes, las otras son acciones de tutela, acciones populares. Esta es una sentencia condenatoria en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional, por lo que creo que le da una significancia mucho mayor. El río Magdalena ya había sido declarado como sujeto de derecho por un tribunal inferior, pero esta sentencia es un análisis diferente. Entonces, características de esta tendencia. Reconozco que solamente estoy analizando 10 pronunciamientos relevantes y pues 10 no es un número significativo, pero si sabemos que hay más o menos 20 elementos, pues estoy revisando el 50%. Y tengo que señalar, como les dije, análisis crítico, que en mi opinión muchas de estas 20 sentencias son copy y paste de las primeras 4 o 5. Entonces no encontramos aporte o desarrollo jurisprudencial teórico adicional. Entonces, ¿qué se busca? Esta tendencia, busca proporcionar un grado de protección superior a la biodiversidad por su valor intrínseco, es decir, ampliar el espectro de protección, ya no solo con fundamento en los servicios ecosistémicos que presta un elemento de la biodiversidad al ser humano, sino por su valor intrínseco. Todas las sentencias o la mayoría de ellas mencionan un cambio de paradigma. De los 10 procesos judiciales analizados, sí, todas mencionan un cambio de paradigma, pero no es tan evidente porque yo siempre hago esta crítica: protegemos el derecho o el parque como sujeto de derecho y en consecuencia protegemos el derecho de las generaciones futuras a tal cosa. Ahí no se rompe por ningún momento el antropocentrismo, se está protegiendo los derechos de las generaciones futuras. Yo creo que estas visiones no son tan excluyentes, pero bueno.
De estas 10 sentencias analizadas, 8 son acciones de tutela, lo cual también es otra señal sobre el carácter antropocéntrico de las sentencias. Se protege por medio de una acción pues, de derechos fundamentales. Unas sentencias de acción popular, que en Colombia son las acciones que protegen derechos y bienes colectivos, y una sentencia es una sentencia condenatoria. La mayoría de las sentencias mencionan las generaciones futuras, pero solo hay un análisis detallado en las 3 primeras. Atrato Amazonas, bueno, Cauca no es de las primeras, pero tiene un análisis propio y específico. Se esfuerzan por mencionar, por detallar el concepto de generaciones futuras. Las demás, copy y paste. Territorio. Solo una de las sentencias aborda una problemática urbana, que es la sentencia del río Pance en el Valle del Cauca por una contaminación del río. Y solo el 40% de las sentencias menciona o reconoce la presencia de comunidades tradicionales. El 60% no las menciona ni las reconoce. 2 casos, no las reconoce porque no hay, no debería haber, ese ecosistema no tiene un impacto en comunidades, o sí hay comunidades y no fueron reconocidas de la forma que debió haber sido. Y finalmente, resultados. Es muy difícil determinar hoy cuáles han sido los resultados de las declaratorias y hay algunos factores que inciden en el cumplimiento. Es imposible analizarlos todos. En la sesión anterior, un participante preguntaba si se ha cumplido la sentencia 4360 del Amazonas. Evidentemente no se ha cumplido. Hay diferentes indicadores formales. Se han creado las comisiones o los planes o los programas que se han ordenado. Cada sentencia ordena una comisión de guardianes. Existe, funciona. De otro lado, indicadores materiales, cómo está el ecosistema comparativamente con la línea base o con el monitoreo, cuál es la percepción de la comunidad frente al cumplimiento o a la percepción de la sentencia, valga la redundancia. Hay otros factores como el paso del tiempo, ha pasado muy poco tiempo desde que se dictaron las primeras sentencias, más o menos 6 años. Eso se demora, la recuperación de un ecosistema pues es demorada, la pandemia, la seguridad pública, los recursos económicos institucionales, pues hoy no podemos afirmar que haya una sentencia en la que se hayan cumplido todas las órdenes. Les pongo un ejemplo, a eso ha sido un tema muy mediático, sirve o no declarar a la naturaleza como sujeto de derecho, y este comentario que me gusta mucho y es: a la deforestación no le ha valido que la Amazonía tenga derechos. Ahorita en Twitter está muy sonante los incendios forestales, entonces podemos decir que las sentencias en sí no es que hayan generado una respuesta necesariamente positiva y automática. En cuanto al segundo punto, listo, voy a mirar cómo se relacionan o cómo miran estas sentencias el posconflicto o el posacuerdo de forma más técnica para mí en las sentencias analizadas. Algunas premisas. Es claro que no todas las problemáticas ambientales del país se derivan o se relacionan con el conflicto armado, con la firma de paz o con el acuerdo de paz. No podemos echarle la culpa de todo a eso. Habían cosas antes. No obstante, como se ha señalado desde la disciplina del Environmental Peace Building, la relación es en doble vía y esta conflictividad ambiental no resuelta o acentuada por unos pronunciamientos judiciales imprecisos sí puede desencadenar situaciones de conflictividad o de seguridad pública. Solo puedo mencionar un ejemplo que también se mencionó en la sesión anterior, el caso de los líderes ambientales. Pero sí es absolutamente claro que lo ambiental es determinante para la paz. El medio ambiente en Colombia, la naturaleza ha sido motivo del conflicto, botín, escenario, víctima, beneficiario y ahora revictimización. Ha sido revictimizado el medio ambiente a consecuencia de lo que ha venido pasando en los últimos años. La firma del acuerdo de paz, ya lo hemos visto, lo hemos dicho un montón, ha llevado a un desescalamiento del conflicto, pero las tensiones por los recursos naturales y por el uso del suelo y los medios de vida siguen latentes. Y esto pone de presente unos nuevos retos. Entonces son las premisas con las cuales yo analicé esas sentencias. Todas las sentencias abordan, esas 10 que analicé, un conflicto ambiental desde un punto de vista genérico. Conflicto socioambiental, sí, donde hay varias partes que se ponen en contradicción por intereses, por valores relacionados con los recursos naturales y con el uso del suelo. El 50% de las sentencias se desarrollan problemáticas en municipios SOMAC, que en Colombia son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Ojo, el 50% de la sentencia. Ya escuché la alarma, me voy a tomar 2 minutos nada más, había dicho que 15, pero bueno, me demoro un momentico para terminar las ideas, no falta mucho.
Miren acá, yo sé que pues, la diapositiva no es muy clara porque es un cuadro, pero yo cogí cada uno de las sentencias, analicé el porcentaje de municipios, SOMAC, y mire qué mencionaban específicamente las sentencias. En el río Atrato y en el río Amazonas son sentencias que sí mencionan específicamente algo del conflicto, pero la que más me llama la atención es la sentencia del río Magdalena, que es una sentencia condenatoria. En esa sentencia, en el marco del posconflicto, esa es propia de esta tensión, se reconoce al río Magdalena no solo como sujeto de derecho, sino como víctima del conflicto armado, porque el río es un elemento de victimización de las comunidades y la narración es bastante, impresiona mucho la forma en la que esa sentencia narra cómo el conflicto armado utilizaba el río como víctima y como elemento para victimizar a las comunidades. El resto de las sentencias con o sin municipios del conflicto armado lo tratan muy por encima. No se pone a pensar el juez cómo esa sentencia puede ser un instrumento de construcción de paz. Bueno, ya estaba adelantando las conclusiones. Las demás sentencias, aun cuando se desarrollan en territorios, no tienen un análisis específico. Y claro, yo no estoy proponiendo que forcemos la inclusión, o sea, que a todo le metamos posconflicto, no. Pero las sentencias sí deberían dimensionar cómo están construyendo, cómo están aportando a la construcción de paz, o si definitivamente es un tema de una contaminación, se elimina la contaminación y seguimos adelante. De mi análisis, claro, tampoco podemos afirmar que las órdenes o las sentencias hayan agudizado la conflictividad socioambiental, eso solo lo dirá un análisis de la situación concreta en el territorio, con un análisis de caso específico, que eso sí incorpore a todas las comunidades. Hay un caso muy llamativo, ya prometo que estoy terminando, y es la sentencia del Amazonas, la 4360 y las comunidades indígenas. Esta noticia la encontré, pero yo la viví de primera mano. Las comunidades indígenas decían que no fueron vinculadas, que no fueron involucradas en el momento en el que la Corte Suprema dictó la sentencia. Dice, no, los deja por fuera, no fueron involucrados. Ahora sí, para terminar, algunos elementos teóricos. Me gusta esta definición, pues esta frase que dice, si no generamos procesos que aporten a construir territorios donde quienes han sido excluidos y despojados históricamente puedan vivir y ejercer sus derechos de acuerdo con sus estilos de vida y en condiciones dignas, ninguna paz será posible. Finalmente, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para que un pronunciamiento judicial que declare elementos de la naturaleza como un sujeto de derecho sea a su vez un instrumento de construcción de paz sostenible? En primer lugar, reconocer una visión integral del territorio con un enfoque socioecológico y asimismo debe entenderse la reparación o la recuperación del ecosistema. Involucrar las generaciones futuras no como un comodín, sino efectivamente con un análisis. Aclarar cuál paradigma vale la pena incorporar. Incluir a las comunidades y a las cosmovisiones y establecer elementos de gestión y gobernanza participativa. Comprender el conflicto socioambiental. No es lo mismo una contaminación por llantas en una cuenca hídrica que la deforestación en el Amazonas. Entonces el juez debe comprender cuáles son los elementos y las dimensiones. Y finalmente tener claridad de cuáles son las herramientas jurídicas, los procesos, las órdenes, los instrumentos adecuados y coherentes para que efectivamente las sentencias sean unos elementos de construcción de paz y no separen un poco o aumenten esa conflictividad latente en el territorio. Perdón por los minutos extra, muchísimas gracias por la atención y quedo muy atenta a las preguntas.
Gracias, Iván. Gracias a todos. Me disculpo, yo voy a estar hablando en inglés el día de hoy. Entonces, yo les voy a presentar el trabajo que se ha hecho en colaboración con los colaboradores en la Javeriana. Aya es uno de los participantes y él llevó a cabo la mayoría del trabajo en campo, pero esta es una colaboración entre Luis Rodríguez y yo como parte de un estudio que llevamos a cabo desde 2018, trabajando y tratando de entender los acuerdos de paz, la gobernanza medioambiental y los recursos, la gestión de recursos humanos, las trayectorias y lo que ha sucedido en términos de conservación y la gestión de recursos humanos. En caso de que yo no pueda responder alguna pregunta, los otros colaboradores están también en la reunión y eso puede ser útil. Bueno, aquí vamos. Nuestro proyecto se fija en los recursos naturales, la gobernanza, la conservación en Colombia. Entonces, como todos en la audiencia entienden muy bien, desde el 2016 hemos visto un aumento en la deforestación y la seguridad. Así que hemos visto degradación ambiental, que tiene impactos en los medios de vida de las personas, más conflicto, aumento en los asesinatos de los defensores de derechos humanos y de sobre todo el medio ambiente. Y queremos entender por qué ocurre esto, cómo la gente entiende estas tendencias en Colombia. Así que parte de la razón por la que soy parte de la colaboración en Colombia es mi conocimiento. Como saben, estuve en Afganistán, en África del Sur, en temas de construcción de paz ambiental. Muchas de las narrativas que vemos en este contexto en Colombia son muy similares en los conflictos que se dan en otros contextos, que afectan otros contextos. Entonces, queremos tener un entendimiento común de estos resultados. La deforestación, degradación, conflicto en Colombia específicamente son consecuencias de la desmovilización de las FARC, pero también de la débil presencia del Estado en los territorios controlados por la FARC. Entonces, o ausencia del Estado, ¿no? Débil es una explicación que se da normalmente y en muchos contextos también similares. Entonces tenemos la idea que muchas áreas que no son protegidas de conservación se pueden llegar a mayor acceso y por lo tanto son más degradadas por una variedad de actores. Entonces, a menudo la respuesta a esto, de nuevo, en muchos contextos, es construir la presencia del Estado y el Estado de Derecho. A través de la administración vimos que hay un aumento de la legibilidad de la comunidad, de la construcción y expansión de la infraestructura del Estado, es decir, construir la presencia del Estado en el terreno, en esas áreas. Y luego, bajo Duque, esto hizo una transición a, bueno, interesante, con paz, con legalidad, es el programa de Duque. Y ha sido el entendimiento general o la respuesta general al entendimiento del problema en la investigación y en los círculos mayores. Así que parte de este proyecto lo que estamos tratando de hacer es más bien desafiar o cuestionar estos supuestos sobre la necesidad de este tipo de problema ambiental, que el Estado viene y llena todos los espacios donde antes estaban las FARC o donde hay ausencia de poder o falta de gobernanza. Entonces, de nuevo, estamos mirando a través de un proyecto mayor que se hace en Caquetá y tratando de abordar estas ideas. Bueno, nos enfocamos en tres áreas de la literatura. Miramos la construcción de paz ambiental y la construcción de paz, que sobre todo en la literatura vemos una crítica de esta mentalidad de la falta de presencia del Estado, que una vez que un actor armado se desmoviliza en algún proceso de paz, que simplemente no queda ahí y tiene que llenarse con algo. Vemos que eso pasó en Afganistán también. En lugar de esto, lo que a menudo vemos en el territorio del campo es una reconciliación de un sistema contradictorio de gobernanza que se da a múltiples escalas y puede ser en
en el contexto real, es decir, en el campo, y también pueden ser las instituciones formales. En lugar de estar ausentes o tener este vacío en este panorama, debemos pensar en otros paisajes de gobernanza muy complicado que no se entienden bien. Entonces, también está en la literatura sobre conservación y áreas protegidas la idea de la necesidad de reconciliar la conservación de la biodiversidad con el papel de los medios de vida y los temas económicos en procesos de construcción de paz. Ambas estas cosas, conservación y medios de vida, son elementos esenciales de la paz. Y luego también vemos en la literatura sobre justicia medioambiental que se fija en la justicia como un fundamento de la paz, a quien dice quién es reconocido y por qué, cómo impacta el acceso a los recursos. Y esto es de nuestro trabajo sobre un webinario, un documento del 2021 que ve la justicia como un mecanismo crítico para la construcción de paz. Entonces, viendo estas tres literaturas de biografía, nuestro propósito era aplicar estos lentes a un estudio de caso que se fija en transformación institucional con el tiempo y en particular las áreas protegidas en ese contexto. De nuevo es en el departamento de Caquetá y nuestra pregunta en este artículo, y obviamente les damos la bienvenida a preguntas o crítica para mejorar lo que estamos haciendo en este trabajo, lo que estamos trabajando, cómo utilizar el historial de gobernanza para entender la construcción de paz actual y los desafíos de conservación en ese contexto. Lo que Leo hizo en el campo fue preguntarle a la gente en el campo acerca de, bueno, varias veces del periodo de 2002 al 2019, y lo que pasó es que la gente lo encogió en 3 periodos, del 2002 al 2005, como el primer periodo, 2010 al 2012, como el segundo periodo, y luego 2016 enseguida como el tercer periodo. Entonces vamos a estar mirando esos 3 periodos de tiempo, hablando de lo que él encontró en el campo, los hallazgos en el campo. Entonces el área en la que estamos trabajando es en los municipios de San José de Fragua, creo que dijo, y está en rojo los límites del municipio. Espero que alcancen a verlo. Aquí tengo el cursor en la pantalla. Perdón, porque aquí estaba ladrando el perro en ella en su sala en Zoom. Y trabajamos con 2 comunidades en el campo, Bosque Alto y El Diamante. También hay una reserva indígena en esta área, justo aquí, muy pequeña, en amarillo. Y luego aquí el área protegida está delimitada en negro. Es el contexto en el que trabajamos. Lo teníamos el número de actores traslapándose, incluyendo las FARC, el gobierno colombiano, las comunidades y las comunidades indígenas en la reserva. Son la comunidad Inga. Y luego, Leo y Luz estuvieron en el campo en el 2019, al final del 2019, realizando entrevistas y talleres con estas comunidades y también observaciones de los participantes. Fue un estudio cualitativo. Entonces, el área protegida en sí misma se planeó en el 95, en el 99. El gobierno de Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente, firmó un acuerdo para establecer un área de manejo especial y el área protegida se declaró así como tal en el 2002. Fue el área número 47 protegida en Colombia, vea área protegida. Y lo que es interesante aquí en este ejemplo en particular es que había un reconocimiento indígena. Es una de las primeras áreas protegidas que tenía una cogestión con los indígenas. Entonces había objetivos de conservación específicos en este acuerdo que querían incorporar los aspectos culturales de la cosmovisión del pueblo indígena Inga en esta área de conservación. Ahora, por otro lado, el reconocimiento de los indígenas y de la reserva, las 2 comunidades campesinas no fueron reconocidas, entonces había como 151 familias en este territorio
como que estaban utilizando o ocupando estos terrenos de forma productiva en lo que se convirtió en los límites del área protegida. Estos ocupantes no fueron consultados, no se les consultó sobre el área protegida, de hecho no reconocieron lo que estaba ocurriendo, hablando del establecimiento del área protegida hasta que los contactaron en 2005 durante un censo. Así que para entender este contexto, ¿qué tipo de acuerdos de gobernanza vimos que emergieron con el tiempo? Entonces, en el primer periodo, cuando teníamos el primer establecimiento del área protegida en el año 2002 hasta el 2005, lo que en realidad vemos es como esta aparición de un sistema paralelo de gobernanza, cuando de hecho las autoridades del terreno son las FARC, y de alguna forma las comunidades también. Entonces estoy segura, de nuevo, como saben la mayoría de la audiencia, las FARC imponían las reglas de conservación sobre todo sobre el agua, temas de conservación del agua, deforestación, conservación de la vida salvaje y obviamente producción de la coca. Entonces había muchas personas con las que hablamos, nos contaron del impacto de cada una de estas reglas, hablando de la conservación, si tuvieron éxito y muchas veces para conservar los bosques. Entonces, estas reglas se monitorearon y se hicieron cumplir a través de las juntas de acción comunal, allá en el campo, en el territorio, y se cumplían las reglas. Un aspecto interesante de esto es que a pesar de que las FARC tenían esta autoridad o gobernanza, aún tenemos unas variables intermedias que aún esencialmente le dan forma a la estructura gubernamental. Entonces, la producción de coca en particular determinaba el punto hasta que las comunidades podían participar o estar en la gobernanza con las FARC. Por ejemplo, en el Diamante dependían más de la producción de coca, lo cual significaba que las FARC tenían una mayor presencia en esa comunidad y por lo tanto la Junta de Acción Comunal JAC podía establecer más sus temas regulatorios, sus reglas. Mientras que en Bosque Alto había menor producción de coca por los factores ambientales, era menos adecuado para la producción. Entonces, por lo tanto, la FARC estaba menos presente y la Junta JAC podía imponerse más, hablando de su habilidad de crear reglas o establecer reglas. Sin embargo, se basaba en lo que estaba haciendo las FARC, pero vimos esta variación interna que va a importar más adelante, pero que quería mencionarlo aquí. Entonces, estas comunidades, a pesar de estar bajo la estructura de las FARC, se involucraban en las actividades productivas legales e ilegales en el área protegida, es decir, cumplían con las necesidades de supervivencia a pesar de no tener ningún tipo de paredes o estructura con las FARC. Al mismo tiempo, no es que el Estado haya estado ausente, pero tenemos cosas en paralelo en el trasfondo. El Estado declaró el área protegida en el 2002, aunque básicamente estaba en documentos, en papeles, la autoridad no se reconoció en áreas protegidas, los límites o las fronteras no se reconocieron que fuera un territorio de los incas, sino que pertenecía a las FARC. Entonces el Estado no vio o reconoció ninguna comunidad campesina para que tuvieran necesidades o derechos de ser consultados. Entonces esto deterioró la relación entre esas comunidades y el Estado. Y eso fue exacerbado por el Plan Colombia, donde tenemos fumigaciones. Entonces el Estado se ve como un perpetrador de la violencia. Entonces eso debilita la relación con los campesinos y el Estado, mientras como que hace una cooperación más horizontal entre los pueblos indígenas en el área y el Estado. Pero si tratamos de mapear cómo se veía, tenemos una estructura de gobernanza de este tipo, con la comunidad campesina que tienen aquí esto. Bueno, lo puse aquí en un estatuto más elevado porque tenían algo, ¿no? Sobre todo por la producción de coca y lo que ocurría, había alguna agencia regulatoria, podían producir dentro del área protegida y cumplir con sus necesidades de supervisión y tenían un poquito de reconocimiento al Estado y eran altamente vulnerables en comparación a los ingas, quienes en la reserva tenían, bueno, los incas tenían
soberanía, pero las FARC eran las que actuaban como el Estado. Entonces, al mismo tiempo, con esta estructura de gobierno teníamos un área protegida por parte del Estado, ¿no? Que se estableció, aunque era como imagenaria en el momento, y teníamos la comunidad inca y el Estado colaborando para proteger el área, que invitaba a actores internacionales. Entonces teníamos dos estructuras paralelas que se mantenían al tiempo, y esto ocurrió así durante un tiempo, y llegamos a lo que llamamos a un resultado de conservación y seguridad mezclado, porque los diferentes actores que están implementando sus reglas y las del Estado, al mismo tiempo que había fumigación, y a veces aumentaba el conflicto. Entonces tenemos este resultado de seguridad o de conservación implementado por todos los actores. Entonces, con el tiempo, hasta el 2010 al 2015, vemos los actores del Estado, sobre todo dentro del área protegida, como que llegan porque hay una intensificación del conflicto, y entonces lo sacamos de la imagen aquí durante un tiempo hasta que no era seguro y los actores podían trabajar en el área protegida en este momento, pero tenemos aumento en la presencia del Estado, del ejército colombiano, y un aumento temporal en la fumigación. Entonces, la presencia del ejército y la intensificación de las fumigaciones aéreas también deterioró la relación con la comunidad, incluso más a medida que se asociaba con el establecimiento del área protegida, que finalmente se reconoció por las comunidades campesinas en el 2005. Más o menos en ese mismo tiempo también los ingas compraron áreas en el diamante para cumplir con el objetivo de la reserva, para tratar de fortalecer ese vínculo, a pesar del hecho de que en este momento aún tenían muy poca soberanía territorial bajo la presencia de las FARC. Entonces, en este periodo de tiempo también tenemos los resultados de seguridad para una variedad de actores en este paisaje. Bien, entonces en el momento en que nosotros empezamos a llegar al Acuerdo de Paz 2016, el Acuerdo de Paz y la desmovilización de las FARC esencialmente fortaleció el rol de los actores que estaban en esta estructura paralela y externa. El Estado y los indígenas pudieron realmente tener las áreas protegidas, las refuerzas en cooperación con los socios internacionales. Entonces, se implementan los límites para las protectas áreas, y también hay un, eh, ellos pueden implementar algunas de las reglas de conservación que ellos antes no lo habían podido hacer para limitar las actividades en los bosques, en las áreas protegidas. Entonces, lo que significa es que el Estado puede imponer restricciones que no estaban disponibles en las actividades de los campesinos dentro de las áreas protegidas, y también hay una conservación estricta. También las actividades productivas en las áreas protegidas se convierten en algo ilegal. Entonces se tienen las estructuras de gobernanza de arriba hacia abajo que continúan marginalizar a las comunidades de campesinos a pesar del acuerdo de paz. Entonces, si nosotros vemos esto, si ya se me pasó el tiempo, todo se nos ha pasado el tiempo. Entonces, solo voy a terminar diciéndoles que si vemos esto como el posicionamiento de los cambios en el paisaje, tenemos algunos actores en la parte superior, pero también tiene una estructura vertical con las comunidades de campesinos en la parte inferior. Agentes pasivos y no tienen la capacidad de participar en estas estructuras gubernamentales. Entonces, esto mantiene nuestros patrones de gobernanza jerárquica. Entonces, hay participantes y participación selectiva y la capacidad de influenciar en los recursos naturales. Entonces, eso significa que en este punto, más allá del acuerdo de paz, tenemos los resultados de seguridad y conservación mezclados por la razón como estos nuevos acuerdos están afectando a los más vulnerables, que en este punto, de todas maneras, siguen siendo los campesinos. Entonces, lo que vimos en este estudio de casos es la persistencia de un modelo de gobernanza de arriba hacia abajo, y
Y a través del tiempo vemos esta constelación de actores en la parte superior. También nos estamos hablando de la importancia de la justicia y también de entender quién entra y sale de las posiciones vulnerables a través del tiempo, tal vez porque ciertos grupos sociales están en la parte de marginalización que tienen que ver los resultados y la capacidad de poder construir y mantener la paz. Entonces nos damos cuenta de este tipo de resultados mezclados en términos de conservación, también en seguridad, especialmente las personas en esas dos comunidades que responden a los intensivos de cambio a través del tiempo. Aquí me detengo y puedo responder preguntas más adelante en caso de que algo no haya quedado claro. Qué pena pasarme del tiempo. Muchas gracias.
Sí, ahora es el momento de que compartamos cómo es que las organizaciones ambientales en el sur del Tolima han resignificado la paz precisamente desde este activismo ambiental y en el contexto que nos ha comentado el compañero Santiago y con las metodologías que explicaba la compañera María Pilar. Vamos a comenzar hablando de la organización que es puramente ambientalista y vamos a centrar en ella las principales interpretaciones que hemos ido realizando de los hallazgos de la investigación que, pues, como digo, bien ha explicado nuestra compañera, ha sido una investigación centrada en el uso de las metodologías participativas que nos han permitido indagar en muchos temas desde distintas herramientas y miradas, por supuesto. Los testimonios que voy a ir mencionando, que hemos rescatado, han sido vertidos en los talleres que hemos compartido con las organizaciones y no provienen de entrevistas, ¿no? Sirva esto como aclaración. Entonces, como decía, la Fundación Protectora Ambiental Planadas Tolima, FUPAP, es una organización que está compuesta por jóvenes que son personas dedicadas al cuidado del medio ambiente, son amantes del medio ambiente y dedicados a ellos. FUPAP surge de las posibilidades que se empiezan a generar una vez que los actores armados salen del territorio, lo que permite que otras instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales entren en el territorio. Anteriormente había una brecha muy grande entre las personas y las instituciones debido al conflicto, pues el territorio de Planadas, como mencionaba María Pilar, y todo el sur del Tolima habían sido estigmatizados como guerrilleros. Otras organizaciones que han trabajado como coinvestigadoras en el proyecto no tienen lo ambiental como foco principal, pero sin embargo sí que entienden que el trabajo del cuidado ambiental es una manera de resignificar su territorio en clave de paz y por eso es que vamos a ir también hablando de ellas. Entonces, desde el trabajo de investigación hemos establecido con todas estas organizaciones un diálogo de saberes que ha servido para nutrir las inquietudes de otras comunidades y que así comenzaran a imaginarse como territorios unidos por lo ambiental y también por el cuidado del medio ambiente. Podemos decir que los espacios de aprendizaje y de reflexión individual y colectiva que hemos ido compartiendo con ellos han contribuido en tres sentidos, en tres interpretaciones, como vamos a llamar. La primera es en la resignificación del ambiente como alternativa emancipadora de paz. La segunda, en el cuidado del medio ambiente como eje para la reterritorialización del territorio. Y la tercera, en el surgimiento de una ciudadanía de cuidado ambiental. Y vamos a ir una por una desgranándolas. La primera interpretación es la que hemos denominado resignificación del medio ambiente como alternativa emancipadora de paz. En el sur del Tolima, el mundo indígena Nasa, el mundo indígena Pijao y también el mundo campesino entiende, por supuesto, el ambiente como un espacio que está vivo, que es dador de vida. Pero, claro, conversar sobre el cuidado del medio ambiente en un contexto de guerra era algo difícil porque, como digo, el ambiente estaba ocupado por la guerra. Entonces, la paz ofrece un escenario donde es posible hablar del medio ambiente como riqueza natural, como un recurso para generar proyectos de vida dignos. La guerrilla ejercía pues, un poder coercitivo que estaba destinado sobre todo al mantenimiento del territorio, controlaba qué árboles se podían talar y qué árboles no se podían talar, y como bien nos comentaba Jason Castellanos, que es uno de los líderes de FUPAP, él nos decía que desde que estaban con tranquilidad en los territorios no era necesario que un grupo armado estuviera detrás de ellos, sino que ellos mismos podían generar conciencia en comunidad para empezar a proteger ese medio ambiente. En este sentido, hay que destacar el papel que las comunidades otorgan a las fuentes hídricas. Esto ha sido algo clave en el sur del Tolima, porque el sur del Tolima posee, creo que, las principales fuentes hídricas de todo el Tolima. Entonces, para ellos esto era algo muy importante que empiezan a destacar una vez que estamos en el momento del posacuerdo. Por un lado, estas fuentes hídricas son un recurso unificador de unos territorios que han sido azotados por la violencia y que han enfrentado el conflicto, volviéndose hacia adentro, es decir, desconfiando del resto de comunidades. Es significativo, por ejemplo, que la guerrilla utilizara el río Saldaña en Herrera como forma de deshacerse de los cuerpos de las personas asesinadas. Entonces, el río era asociado con la violencia del conflicto y, por supuesto, era temido y no era un recurso natural cuidado. Por otro lado, además, las fuentes hídricas son consideradas recursos y actores naturales fundamentales para poder desarrollar proyectos de vida en el territorio.
Por ejemplo, en Risalda hay unas lagunas que lo que hacen es que crean un microclima en el territorio que lo vuelve más agradable y además son utilizadas para el consumo animal y el riego agrícola cuando hay sequía. Las comunidades entendieron que su labor era reforestar las microcuencas y darles un buen uso y que así se pudieran conservar para las próximas generaciones. Y por ello, a Provocal y a Socalarama, que son las dos organizaciones con las que hemos trabajado en Risalda, emprendieron un programa de reforestación de las cuencas hídricas y han plantado 20.000 plántulas de especies diferentes y en especial especies nativas. Por su parte también ASOMED, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Herrera Tolima, trabaja en Río Blanco, trabajan para concientizar a la comunidad en lo que ellas denominan la necesidad de sembrar agua, que como explicaba una de sus participantes, Marlene Iguanas, sembrar agua es reforestar el territorio con árboles sanadores que ayudan a mantener los minerales y el agua del suelo. Es decir, recuperar esas especies que son nativas, que benefician al territorio y que además nos ayudan a mantener esas cuencas hídricas vivas. La segunda interpretación que hemos identificado conjuntamente con las comunidades es la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente como eje para la reterritorialización del territorio. Como ha mencionado también Santiago, los territorios antes ocupados por la guerrilla, por las FARC, estaban bajo su vigilancia. Las FARC evitaban que se extendiera la frontera agrícola y que pasara a los páramos. Entonces, con la salida de las FARC, lo que ha sucedido es que los campesinos y los empresarios han empezado a expandirse y a sobreexplotar el territorio. Los acuerdos de paz por sí mismos no propician el deseo por el cuidado del territorio en la población en general, podemos decir, pero sí esa posibilidad, como ya hemos mencionado por parte de las organizaciones, de reterritorializar los territorios para que no se conviertan en espacio de nuevos conflictos, ya sean ambientales o no. ¿Qué significa este palabra, como yo digo, de reterritorializar? Esto tiene que ver con volver a dar sentido a la vida en el territorio tras la salida de los actores armados. Pues si bien los actores llegan al territorio y lo territorializan desde la guerra, ahora las comunidades están sembrando la posibilidad de hacerlo desde sus propias necesidades y sueños de futuro. Y por supuesto, lo ambiental también pasa por ahí. En este sentido, en cuanto a sueños de futuro y propias necesidades, la paz ambiental queda definida por Jefferson Rodríguez, que es uno de los líderes de FUPAP, como aquello en el que todas esas problemáticas que surgen y que ya estaban, se le pueda dar una solución de manera colectiva, y eso hace que también sea como un punto de partida o proyección a cómo se piensa el territorio. O sea, la paz ambiental no es algo estático en el presente, sino que también nos invita a reflexionar y a construir el futuro. La reterritorialización pasa tanto por el cuidado del medio ambiente como ejercicio de un poder comunitario en el territorio, que tiene que ver con los recursos naturales, pero también con la recuperación de las historias y los saberes tradicionales, las semillas autóctonas, en un ejercicio de reexistencia de las comunidades. Y digo reexistencia con todo el sentido, no solo de resistencia, sino también de volver a territorializar esos territorios y crear una nueva forma de vivir en ellos, ¿no? Y también esto afecta, por supuesto, a su identidad campesina, que ha sido violentada por la guerra y por los actores armados durante demasiados años. En este sentido, dentro del accionar de ASOMED, por ejemplo, está el preservar los saberes ancestrales, y en especial también el conocimiento de las plantas medicinales. Están fortaleciendo una huerta de plantas medicinales. También, por ejemplo, a Provocal y a Socalarama consideran de vital importancia la preservación del conocimiento pijao, que es la principal comunidad indígena que está presente en Risalda y en Chaparral. Y entonces lo que ellos buscan es que la experiencia de los y las mayores que poblaron el territorio y desde cuyos saberes sobre los recursos naturales han sabido valorar sus propios recursos no se pierdan. Como decía Santiago, es de destacar el papel que el café ha tenido en todo el territorio del sur del Tolima como forma de reterritorializar. Y es de destacar porque tiene un papel que tensiona la paz ambiental, por decirlo así. Porque la producción de café supuso una forma de alcanzar autonomía económica para las comunidades en unos territorios
que habían sido marcados como zona roja durante el conflicto. Pero, sin embargo, el café también degrada el territorio. Entonces, las asociaciones de Aprovocar y Asopalarama llevan años buscando la combinación de los saberes productivos con la producción más ecológica y también con los saberes antiguos, como son el uso de sombras platanales y de otras especies propias que benefician tanto a la tierra como al café. Es decir, el hecho de que queramos reterritorializar en este clave del posacuerdo, una vez que la guerrilla ha salido del territorio, no significa expresamente que el camino sea fácil y no se vaya a tensionar, por ejemplo, con esto que decía de la degradación del medio ambiente, a pesar de que el café permita el desarrollo de un proyecto de vida digno, una autonomía económica, una independencia. Por último, la tercera interpretación de nuestro diálogo de saberes tiene que ver con lo que hemos denominado el surgimiento de una ciudadanía de cuidado ambiental. Hemos trabajado con dos organizaciones de jóvenes, FUPAP, y también con la Asociación Herrera Juvenil, que se encuentra en Herrera, en Río Blanco. Y ambas entienden que hay una necesidad de un cambio generacional, como también estaba diciendo la primera ponente, con respecto a la visión sobre lo que significa el cuidado del territorio. Ellos se reconocen como juventudes alternativas, teniendo en cuenta que lo que buscan es que el territorio sea en un futuro más amigable con el medio ambiente y, lógicamente, que les dé una oportunidad, que sea una alternativa para quedarse establecidos en el territorio y no tengan que irse a las ciudades a capacitarse y olvidarse definitivamente del campo, como otra forma de violencia que podríamos mencionar sobre las comunidades. Entonces vemos cómo el relato de vida que generan las comunidades en el sur del Tolima, en este momento del posacuerdo, pasa por entender el ambiente y su cuidado como parte fundamental de una propuesta emancipatoria de paz. En ese sentido, las tres interpretaciones que brotan de sus activismos abren un espacio a la construcción de paz que no se ha contemplado en los acuerdos, pero que este proceso de investigación que hemos realizado sí ha ido visibilizando. Entonces, se trata de la paz ambiental como una forma de denunciar y actuar en el mundo. Para que podáis conocer más de nuestro proceso y de los productos que describen estas historias y específicamente cómo FUPAP entiende la paz ambiental, hay un vídeo participativo realizado por ellos. Queríamos compartiros nuestra página web. Este vídeo está en nuestra página web. Entonces, si podemos entrar en la página web, Santiago, también está compartida en el chat para que la podáis explorar más. En nuestra página web, no sé si la vamos a poder compartir, si no, pues podréis entrar un poquito más adelante, ahí está. En nuestra página web podéis, además de saber más sobre nuestro proyecto, sobre cuáles son nuestros pilares de la investigación, ahí encontraréis un apartado que dice caja de herramientas y también productos. En la caja de herramientas podéis encontrar, si estáis investigando desde la paz o la paz ambiental, podéis encontrar una serie de herramientas metodológicas que os pueden ayudar. Y en la parte de productos, ahí encontraréis todos los productos comunitarios que hemos realizado. Son mapas parlantes, libros y estos vídeos que hablaba. Entonces, es un buen momento para que os contemos que ahí está disponible toda esta información. Hay algunos productos que también están traducidos al inglés, como este libro que escribieron las mujeres chaparralunas, y un libro que sistematiza nuestra investigación y donde también podéis encontrar cómo ha sido este proceso que os hemos sintetizado muchísimo para poder intervenir en esta segunda conferencia, que estamos encantadas de estar aquí. Y dicho esto, invitándoos a que visitéis la página web, os queremos dar las gracias si nos tenéis disponibles en nuestros emails que ahora mismo Santiago os compartirá, y aquí estamos para cualquier pregunta. Muchas gracias.
Bueno, Iván, gracias por la pregunta. Y es difícil esa pregunta que me planteas porque no se trata como de no ser más ambiciosos, sin de aterrizar a la realidad. A mí lo que me parece es que no, yo creo que no hay que inventarse cosas sin probar las que están funcionando. Eso es un poco contradictorio con lo que yo siempre he venido trabajando, respuestas innovadoras, nuevas tendencias del derecho ambiental, pero hay cosas que necesitan probarse en el país y necesitan aplicarse. Es más un tema de efectividad de lo que ya existe. Ya existen competencias de las autoridades ambientales para prevenir daños ambientales, para sancionar, para los procedimientos sancionatorios administrativos, ya existen unos instrumentos penales, ya existen medidas preventivas, lo que ya existe tiene que aplicarse. Entonces, para mí la respuesta de si ser un poco menos ambiciosos y más aterrizados a la realidad en cuanto al diseño normativo, yo creo que es más encontrar las herramientas o mirar por qué eso que está hoy no es eficiente, por qué eso que está hoy no se está cumpliendo, cuál es la razón de que esas normas no sean eficientes. Tú mismo lo dijiste, nuestros estándares, o sea, a nivel internacional nosotros nos destacamos un montón con nuestras normas ambientales, pero a nivel nacional sabemos que esas normas no se cumplen. Entonces, antes de ser más o menos ambiciosos y crear nuevas normas y más novedosas, es qué pasa con lo que tenemos hoy, por qué no funciona, cómo evaluarlo, qué estándares necesitamos para mirar por qué no está funcionando. ¿Es la participación? ¿Es la forma como se involucran a las comunidades usuarias de los recursos y por eso es que nadie cumple esas normas? ¿Es corrupción? ¿Es institucionalidad débil? Hay muchos factores, entonces yo creo que por ahí sería mi respuesta.
Yo, le, yo quiero pasarle esta palabra a esta pregunta. Ajá. Luz.
También pues agradecemos a todos los que pudieron asistir a las demás sesiones del Congreso. Estamos como en las últimas de cambio de la conferencia. Entonces pues nuevamente muchísimas gracias a todos y todas y que esperamos verlos en una próxima oportunidad. También gracias a los organizadores de la conferencia. Entonces no siendo más, pues los dejo y espero que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas felicidades para todos. Bueno, pues. Muchísimas gracias. 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 Gracias, muy amables.